Hola mis estimados alumnos, en esta ocasión nos encontramos para desarrollar lo que es el curso de Historia Universal. Vamos a desarrollar desde un principio y con las posteriores sesiones terminar el curso. En esta sesión vamos a abarcar lo que es el primer tema sobre la historia y su periodificación, para lo cual siempre nos hemos hecho pregunta o hay preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Será una ciencia o no? ¿Tiene un método de investigación? ¿Será importante la historia? ¿Sus conocimientos serán verdaderos? Entonces todo lo cual vamos a abarcar en esta sesión. Si hablamos de la historia pues es una ciencia social. ¿Pero por qué ciencia? Porque tiene un método de investigación, tiene un objeto de investigación. Y como también sus conocimientos son ordenados, verídicas, organizadas. ¿Y quién lo hace eso? El historiador. Entonces, para realizar todo ese detalle debe tener en cuenta algo, que la historia esencialmente se refiere pues a la investigación de los hechos y acontecimientos realizados ¿por quién? Por el hombre, en una determinada sociedad, en un determinado lugar, en un determinado espacio. Pero a la vez, estos sucesos han sido pues realizados en un determinado tiempo. Entonces la historia es una ciencia social que se encarga de investigar los hechos y acontecimientos realizados por el hombre en un determinado espacio y tiempo. Teniendo ello como concepto, vamos a decir que la historia será importante. Pues sí, la historia tiene su importancia. Por ejemplo, nos permite conocer y revalorar el pasado. Eso es fundamental. Gracias a la historia conocemos los hechos y acontecimientos del pasado. Gracias a la historia conocemos qué pasó en el Medio Oriente hace 4.000 años, 3.000 años. Entonces, también nos permite pues comprender y analizar el presente y a la vez proyectarnos al futuro sin cometer los mismos errores del pasado. Entonces la historia es eso, pero a la vez nos ayuda para formar nuestra identidad, que puede ser una identidad personal, una identidad regional, nacional. Gracias a la historia nos sentimos pues orgullosos los peruanos, ¿no? Por el pasado que hemos tenido, por ejemplo, con las altas culturas. Entonces, por esos motivos, ¿no? La historia nos sirve en ese aspecto. Pero la historia como ciencia, ¿dónde se origina? La otra pregunta. La historia se origina en Grecia, pero se va a originarse durante lo que es el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué está pasando en Grecia en el siglo antes de Cristo? En el siglo V antes de Cristo se está desarrollándose un periodo de mayor esplendor, de apogeo. El siglo de oro griego se llama el siglo de Pericles. Y justamente durante el siglo de Pericles, en Atenas y como también en otras regiones de Atenas, sus colonias, hay hombres que se van a abocarse pues a narrar sobre las cosas del pasado. Entonces ahí es donde vamos a tener la aparición de los padres de la historia. Vamos a hablar primero de quién, de Heródoto de Halicarnaso. Este es considerado como el padre de la historia. ¿Y por qué se le considera? Porque este señor escribió un libro titulado de la siguiente manera, Los 9 libros de la historia. Este libro lo ha leído el romano Cicerón. Por eso Cicerón, al terminar de leer los libros que dice, Heródoto debe ser considerado como el padre de la historia. En esta obra, Heródoto describe o narra los sucesos de las guerras médicas. Y las guerras médicas ha sido un enfrentamiento entre griegos y los persas. ¿Y cuál ha sido la razón o el motivo de la guerra? Es el expansionismo del imperio persa
sobre la región del Asia Menor, el mar Egeo, el mar Negro, y quería llegar pues a Europa. Pero para ese entonces en Europa los griegos también están en proceso de buscar colonias. Y ellos también ambicionan pues controlar el mar Egeo, las costas del Asia Menor. Y el interés chocaría ahí. Entonces, en las guerras médicas salieron victoriosos los griegos. Y ellos salieron victoriosos a pesar que no tenían militares como el Imperio Persa. ¿Por qué? Por la unidad que demostraron. Porque ellos lucharon por su libertad. Entonces sería Heródoto de Halicarnaso. Luego vamos a tener a Tucídides. Este señor, considerado el padre de la historia científica, escribió el libro titulado Historia de la Guerra del Peloponeso, libro en la cual narra pues una guerra civil del mundo griego entre dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. La Liga de Delos era pues conformado por aquellos pueblos que simpatizan con la democracia de Atenas, y esta liga pues ha sido liderada por esta ciudad, Atenas. En cambio por el otro, aquellas ciudades que simpatizaban con la aristocracia, liderados por los espartanos. En dicha guerra del Peloponeso, la victoria sería pues a favor de los espartanos, porque hay una intervención a favor de ellos, la intervención de los persas. Entonces por ese lado vamos a tener pues a lo que es los padres de la historia. Entonces, en conclusión, padre de la historia, Heródoto. Padre de la historia científica, Tucídides. ¿Por qué padre de la historia científica Tucídides? Porque este señor, al describirlo, el desarrollo de la guerra del Peloponeso, empezó a investigar, a analizar cuáles fueron las causas, por qué motivos, cuáles y cómo. Entonces, por ahí, Tucídides sería padre de la historia científica. Ahora, la historia hemos dicho que es una ciencia social, pero esta ciencia social, sus conocimientos son verdaderos, organizadas por el historiador, y para lo cual el historiador se apoya ¿en qué? En las fuentes de la historia, en las disciplinas auxiliares y como también en las ciencias auxiliares. Ahora vamos a empezar hablando sobre las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? Son aquellos testimonios o informaciones del pasado. Pero estas informaciones o testimonios del pasado están agrupados o clasificados en varias. Por ejemplo, vamos a encontrar las fuentes materiales o monumentales. En estas fuentes son aquellos restos que nosotros podemos tocar, observar, palparlo, ¿no? Ejemplo, cerámicas, templos, construcciones de viviendas, palacios, herramientas, vestimentas. Otras fuentes vamos a tener las fuentes escritas o llamadas documentales. En estas fuentes escritas o documentales vamos a encontrar aquellas que están registradas sobre un material que puede ser un papel o el papiro, ¿no? Ejemplo, papiros, pergaminos, libros, periódicos, revistas. Luego vamos a encontrar las fuentes orales o testimoniales. Y estas fuentes orales o testimoniales son aquellas que se transmiten de generación en generación, pero vía oral, hablado. Dentro de las fuentes orales o testimoniales están cuentos, fábulas, mitos, leyendas. Entonces, vamos a tener también las fuentes audiovisuales que están almacenadas en dispositivos. Estas fuentes audiovisuales están integradas, por ejemplo, por películas, pero históricas. Otro, transmisiones de radio, de televisión. Aparte de ello, documentales. ¿En qué dispositivos están almacenadas? En memorias SD, USB, disquetes, discos duros. Otras fuentes que utiliza también el historiador son las fuentes antroposomáticas. Cuando nos habla de las fuentes antroposomáticas se refiere a restos del hombre. Antropo, hombre, somáticas, restos del hombre. En este caso, por ejemplo, los huesos, ¿no? Pero también vamos a encontrar las momias. Entonces la pregunta viene, ¿con qué fines han momificado? ¿Qué materiales han utilizado? ¿A todos los momificará o solamente a unos cuantos?
Entonces por ahí también nos sirve de información. Una momia, por ejemplo, su cabello nos va a dar información de ADN, de su antigüedad. Entonces por ahí vamos a tener las fuentes antroposomáticas. Otras fuentes que vamos a tener son las fuentes etnológicas. Y si es que hablamos de las etnológicas, son aquellas fuentes que están relacionadas con las costumbres, ¿no? Aparte de las etnobotánicas, estas fuentes nos permiten indagar sobre lo que es los restos fósiles de plantas. ¿Qué plantas ha utilizado el hombre para alimentarse? ¿Qué plantas ha domesticado el hombre? Por ejemplo, ¿en qué parte, en Medio Oriente, qué planta se ha domesticado inicialmente? Trigo, cebada. En el mundo andino, ¿qué plantas? Payares, calabazas, ají, maní, algodón, maíz, camote. Entonces, restos fósiles de plantas. Y también vamos a encontrar los restos fósiles de animales. Por ejemplo, ¿qué animales existieron durante el Lítico peruano? ¿Qué animales existieron durante el Paleolítico en el mundo? ¿Qué pasó con la megafauna en el Mesolítico? ¿Cuándo se empezaron a domesticar los animales? ¿Qué animal ha sido domesticado por primera vez por el hombre? Entonces, nos va a ayudar a solucionar esas incógnitas lo que es fuentes etnozoológicas. Aparte de las fuentes, el historiador utiliza también las disciplinas auxiliares. ¿Qué son las disciplinas auxiliares? Son conocimientos específicos sobre un aspecto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener dentro de las disciplinas auxiliares el uso de la heráldica, que se encarga de la interpretación de ¿qué? De lo que es escudos y blasones. Por ejemplo, si quieres interpretar el escudo de la Universidad San Cristóbal, la heráldica. Una moneda, lo que es numismática, entonces, sobre las monedas. La vexilología, estudio de las banderas. Sigilografía, de sellos. Espeleología, estudio de las cuevas y cavernas. La epigrafía, de marcas o inscripciones sobre materiales, pero estos materiales deben ser sólidas, ¿no? Por ejemplo, madera, piedra, metales. Pregunta de la San Cristóbal. ¿Cuál es la disciplina auxiliar que se encarga de interpretar marcas o inscripciones sobre materiales sólidos? La epigrafía. Otra que siempre preguntan también en los exámenes de admisión es la paleografía. Paleo significa antiguo, grafía, escritura, interpretación de las escrituras antiguas o de los manuscritos antiguos, ¿no? Entonces aquí importante la paleografía. La archivística, de la interpretación de documentos oficiales, ¿no? Tratados, por ejemplo. Entonces sería con respecto a las disciplinas. Luego vamos a ver las ciencias auxiliares. Y si es que hablamos de las ciencias auxiliares, son aquellas ciencias que tienen su funcionamiento independiente, su campo de estudio, su método de investigación. Pero dentro de estas ciencias vamos a ver cómo es que colaboran en la historia, ¿no? Por ejemplo, lo que es el estudio del hombre, la antropología, estudia al hombre como un ser social, con sus costumbres, sus tradiciones, su comportamiento. La arqueología, estudio de los restos materiales. Lo que es la economía, ciencia que se encarga de la administración de los recursos escasos, ¿no? Pero también nos va a ayudar a interpretar cómo es que el hombre satisfacía su necesidad, de qué manera, con qué tipo de economía. Por ejemplo, economía parasitaria habrá sido una economía productiva, entonces gracias a la economía. La geografía, ciencia que estudia al hombre con la interrelación que tiene con su medio ambiente. Pero a la historia le va a colaborar describiendo lugares históricos, ubicando lugares históricos bastante, ¿no? Los ríos, entre otras más. La paleontología, estudio de los restos fósiles de plantas y animales. En cuanto a lo que es la sociología, estudio de los fenómenos sociales, de los problemas sociales. Lingüística, lenguas e idiomas. Cartografía, sobre las cartas, mapas, ¿no? Estudio de mapas. Y la cronología del tiempo. Entonces sería con respecto a lo que es esta primera parte, sobre lo que es la introducción a lo que es historia. Ahora vamos a ver lo que es la parte de periodificación de la historia de la humanidad. Y si es que hablamos de la periodificación de la historia de la humanidad, tendríamos que hablar pues de varias divisiones, ¿no? Para los cuales en nuestra sesión vamos a tomar en cuenta
5 divisiones que han realizado. El primero de ellos es de acuerdo a Jacobo Boucher. Jacobo Boucher de Pertres, ¿qué dice? Que la historia de la humanidad se divide en 2 etapas. Se llama lo que es la prehistoria y la historia. Además, a este señor se le considera como padre de la prehistoria, ¿no? Entonces, cuando dice prehistoria, él dice aquellas sociedades que no contaban con escritura, que no conocían, o sea, son aquellas sociedades ágrafas. Por esa razón sería pues denominado como el padre de lo que es de la prehistoria, ¿no? Entonces, la otra división es la división tradicional o clásica. Esta división ha sido realizada por Cristóbal Keller, y Cristóbal Keller, para clasificarlo por edades a la historia, se basó pues en los hechos más importantes que se van a desarrollarse en Europa, y ellos toman en cuenta el año y los hechos más importantes. Por eso es que es una división de tipo eurocentrista. Ahora, vamos a explicarlo en nuestra línea del tiempo. Recuérdate aquí, el año clave es el año 4000. ¿Qué ha pasado en el año 4000 a.C.? Se ha inventado la primera escritura de la humanidad. Entonces, ¿qué te había dicho Jacobo Boucher? ¿Qué era la prehistoria? Antes de que aparezca la escritura. Luego del 4000 en adelante, ¿qué etapa será? Será la historia, ¿verdad? Sociedades que tienen escritura. Entonces, prehistoria, sociedades que no tienen escritura. La historia, sociedades o pueblos donde se desarrolla ya la escritura y ya conocen. Entonces, vamos a tener en cuenta que la historia, recuerda que Cristóbal Keller solamente se aboca del estudio de la historia. ¿Y qué dice con respecto a la historia? La historia está dividida en 4 etapas. Él lo va a llamar como edades. La primera edad de la historia se llama la Edad Antigua, que comprende del 4000 a.C., en la cual se ha desarrollado el invento de la escritura cuneiforme, y el año 476, en este año se ha dado lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras. Entonces, con este año finalizaría la Edad Antigua, y luego tendríamos el año 1453, la cual va a marcar pues el fin de la Edad Media. Recuerda entonces, la Edad Media del 476 después de Cristo hasta 1453. Una etapa en la cual, por ejemplo, vamos a tener la primacía de la religión, la propiedad privada sobre la tierra, ¿no? Y luego tendríamos el año 1789, en donde se va a desarrollarse la Revolución Francesa. Entonces, a este lapso de 1453 a 1789 se le conoce como la Edad Moderna. Son las edades con las cuales bautizó Keller. Entonces, para Cristóbal Keller habían 3 edades: antigua, media y moderna. Keller muere en la Edad Moderna, pero la historia no se acaba con la muerte de Keller. Entonces, los seguidores de Keller, ¿qué dijeron? La historia sigue continuando. Entonces, a partir de este año en adelante, hasta la actualidad, se va a llamarse la Edad Contemporánea. Entonces, por ejemplo, Butinsa lo complementa la división de Cristóbal Keller. En conclusión, es una división eurocentrista, es una división que se basó en los hechos más importantes, es una división cronológica. A ver, vamos, retomemos. Recordemos, en el 4000 a.C., ¿qué había pasado? La invención de la escritura cuneiforme en Mesopotamia, Sumeria, primera civilización del mundo, ¿verdad? En el 476, ¿qué había pasado? La caída del Imperio Romano de Occidente. En 1453, ¿qué sucedió? La toma de Constantinopla, o la caída del Imperio Romano de Oriente, por la invasión de los turcos otomanos. Y en 1789 sucedió la Revolución Francesa. Eso serían las edades de acuerdo a Cristóbal Keller. Pero esta clasificación no se cumple para todo el mundo, porque si lo aplicamos en el caso del Perú, no se va a cumplirse. Por ese motivo surge pues una contraposición contra ellos. Una división científica o llamada la división del materialismo histórico. ¿Quiénes lo han realizado esta división? Lo realizaron pues
Carlos Marx y Federico Engels. Y ellos, para clasificar las etapas de la historia de la humanidad, se basaron en los modos de producción. Cuando te dice modos de producción se refiere a la economía. Entonces, en función a ello, ¿qué tipo de economía se desarrolló en una primera etapa cuando el hombre está en proceso de evolución? Entonces, todo ello. Pero para ellos, la historia de la humanidad se clasifica de la siguiente manera. La primera etapa que ellos proponen es la comunidad primitiva, en donde no hay propiedad privada, sino vamos a tener la presencia de la propiedad colectiva. O sea, todos son dueños de todo. Entonces, no hay desigualdad. Entonces es una sociedad igualitaria. No hay explotación del hombre por el hombre. No hay propiedad privada. Pero esta comunidad primitiva va a desaparecer con la aparición de la propiedad privada. Porque la aparición de la propiedad privada genera pues el surgimiento de las clases sociales. Y el segundo modo de producción, de acuerdo a Carlos Marx y Federico Engels, es el esclavismo. ¿Hay propiedad privada? Sí, propiedad privada sobre el propio hombre, sobre el esclavo. ¿Hay clases sociales? Sí, están los esclavos y los esclavistas. Entonces es una sociedad con clases sociales desigualitaria, explotación del hombre por el hombre. Luego la propiedad sobre el esclavo ya no va a ser importancia. Posteriormente va a cobrar importancia la propiedad sobre las tierras. Y cuando aquel hombre que es dueño de las tierras va a tener riqueza y poder. A ese periodo se le conoce como el feudalismo. ¿Quién posee la tierra? El señor feudal. ¿Quién no tiene las tierras? Los siervos. Entonces va a haber una pugna social, una desigualdad. El siervo querrá conquistar sus tierras. Entonces por ahí vamos a tener pues la lucha de clases, ¿no? Entre el señor feudal y el siervo. Y además el siervo va a buscar su libertad. Luego del feudalismo vamos a tener pues una época en donde va a primar la propiedad sobre los capitales. A eso se llama el capitalismo, que el dueño de los capitales va a ser pues el burgués, y el que no va a tener los capitales es el proletario, el obrero. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el obrero? Tiene que vender su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? De dinero, de comida. ¿Hay explotación del hombre por el hombre? Sí, es el periodo donde se va a desarrollarse las revoluciones industriales. Entonces, ¿qué implica todo esto, todo ello? Implica pues una explotación del hombre por el hombre, es una sociedad desigualitaria, hay abuso contra el obrero. Por ese motivo es que justamente Carlos Marx y Federico Engels van a plantear como propuesta otra sociedad. ¿Cuál era? La sociedad de qué? Del socialismo. ¿Hay propiedad privada? No hay propiedad privada, hay una propiedad colectiva. Pero una propiedad colectiva sobre los bienes. Eso genera la desaparición de las clases sociales, la desaparición de la desigualdad. Entonces, de acuerdo a Carlos Marx, ¿cuántas sociedades propusieron? 5. Primero, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Haciendo una correlación, pero ojo, no hay que tener en cuenta, para Carlos Marx dice, entre 1400 y entre el 4000 y el 476 se llama el esclavismo. No, los años para ellos no es importantes. Los años es para Cristóbal Keller. Para ellos lo más importante es el modo de producción, el tipo de propiedad que hay. Entonces, en función a ello, vamos a decir que a la prehistoria podemos llamar como la comunidad primitiva. A la edad antigua le llamamos el esclavismo, a la edad media el feudalismo, edad moderna capitalismo, edad contemporánea socialismo. Muy bien, serían las divisiones que han realizado estos dos investigadores importantes. Ahora vamos a ver las otras divisiones, ¿no? Por ejemplo, la división de Lewis Morgan. Este señor también hace un tipo de desarrollo de división de acuerdo a la economía. Pregunta de la San Cristóbal. Para Lewis Morgan, ¿cuántas etapas existe? Son 3. Primero, es la época del salvajismo, en donde el hombre tiene una economía de tipo parasitaria, una economía dependiente de la naturaleza, de subsistencia. Como actividades económicas sobresale lo que es la caza, pesca y recolección. Y luego, la segunda sociedad es la sociedad de barbarie, en donde el hombre ya es agricultor, es ganadero, ya tiene una economía productiva. Es una etapa de explotación del hombre por el hombre, ¿verdad?
Y luego tenemos la civilización, construcción de grandes ciudades, ciudades organizadas, ciudades que tienen escritura, entonces avanzadas, ¿no? Eso sería la división de Lewis Morgan, ¿no? 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Actividad económica de la civilización: el comercio, el intercambio dentro de una ciudad. Salvajismo, ¿qué tipo de economía? Parasitaria. Barbarie, productiva. Civilización, productiva e intercambio. Muy bien, esa sería con respecto a lo que es la división de Lewis Morgan. Y luego vamos a hablar de Gordon Shalde. Gordon Shalde dice: para la historia de la humanidad hubo 3 grandes cambios importantísimos. ¿Y cuáles han sido esos 3 grandes cambios importantísimos? Primero, se ha dado la revolución neolítica. ¿En qué consiste la revolución neolítica? Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución neolítica, es el proceso de cambio de una economía parasitaria a una economía productiva. Cuando el hombre, por ejemplo, para fabricar sus herramientas utilizaba una piedra tosca, ahora es una piedra pulida, ¿no? O sea, es el cambio de una economía parasitaria de subsistencia a una economía productiva. O de lo contrario, puedes llamarlo, es el proceso de domesticación de plantas y animales. De lo contrario, es la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Y qué consecuencias generó la aparición de la agricultura y la ganadería? Que el hombre es sedentario, que el hombre se quede en un solo lugar, abandona la cueva y empieza a construir chozas, aldeas, viviendas, poco a poco palacios, templos. Entonces ahí genera cambios. Pero el hombre que pasa por la revolución neolítica es un hombre que se va a dedicarse a otras actividades, ¿no? Aparecen los oficios, ceramistas, aparecen los sacerdotes, carpinteros. Ello también trae consigo la aparición de la propiedad privada. Hay los que tienen pues animales, tierras y otros que no tienen. Entonces la revolución neolítica pues es la que ha generado un cambio bastante, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de economía de parasitaria a productiva. El hombre deja de ser nómade, se convierte en productor, sedentario. El hombre ya no depende de la naturaleza, sino empieza a producir por producto de los cambios. Etapa en donde aparecen nuevas herramientas para la agricultura, ¿no? Por ejemplo, chaquitaglas, lo que es hachas de mano, vamos a tener los morteros, patanes, entonces cambios fundamentales. El hombre ahora es sedentario. Como es sedentario, tiene que construir casas, chozas, viviendas. Entonces viene la siguiente, la revolución urbana. ¿Y en qué consiste la revolución urbana? Vivir en una ciudad. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que es la revolución urbana, construcción de ciudades, pero organizadas, con sus planos, con agua y desagüe, con sus barrios, un barrio para ceramistas, un barrio para carpinteros, un barrio de obreros, un barrio de comerciantes, ¿no? Mercados. Entonces tú ya sabes, si quieres cerámica, tal barrio te vas. Entonces a eso se llama la revolución urbana. Una construcción de ciudades organizadas, con sus planos de tipo ajedrezado, por ejemplo, como aquellas que se han construido en lo que es la India, ¿no? Mohenjo-Daro y Harappa. Y a la vez también vamos a tener pues otros cambios, ¿no? Producto de que habites en una ciudad genera pues más necesidades, pero si en una ciudad hay crecimiento demográfico, tienes que producir más rápido, utilizando maquinarias. A eso se llama la siguiente revolución, la revolución industrial. Y esta es la época de la era del maquinismo, en donde el hombre, para satisfacer sus necesidades, tienen que producir ¿con qué? Con maquinarias, ¿no? Entonces, para Gordon Shalde, conclusión dice que hubo 3 grandes revoluciones para la historia de la humanidad. La primera ha sido neolítica, con la aparición de la agricultura y la ganadería. El hombre se ha vuelto sedentario. Producto del sedentarismo se va a darse la revolución urbana, construcción de ciudades organizadas, planificadas. Como la ciudad crece y crece, aumenta demográficamente, se tiene que producirse a base de maquinarias. Eso se llama la revolución industrial. Entonces, un repasito. Lewis Morgan, salvajismo, que el hombre tiene una economía de subsistencia o parasitaria. En barbarie es productiva, civilización es productiva y intercambio, ¿no? Entonces sería con respecto a lo que es la periodificación. Son algunas preguntitas breves. Padre de la historia, Heródoto. Padre de la historia científica,
Tucídides. Padre de la prehistoria, Jacobo Boucher. ¿Quién ha realizado la división científica la más aceptada para el mundo? Carlos Marx y Federico Engels. Por ejemplo, la división de ellos podemos aplicarlo en el caso del Perú. Si hablamos de la comunidad primitiva, lo ubicamos en el periodo lítico y arcaico. El esclavismo sería el periodo de las altas culturas, ¿no? Por ejemplo, Chavín hasta los incas. En la Edad Media sería en el periodo colonial, aparición de encomenderos, por ejemplo. Luego se van a convertirse ¿en qué? En hacendados. El feudalismo, por ejemplo, grandes hacendados en la costa vamos a tener hasta la República Aristocrática en el Perú, ¿no? Y el capitalismo, obviamente, la producción de maquinarias, y el socialismo, que en el Perú no se ha desarrollado, pero sí se aplicó en otros países. Por ejemplo, el primer país socialista, Rusia. Luego de esa misma tendencia va a ser China, luego Cuba, y de esa manera se va a difundirse el socialismo por diferentes partes del mundo. Y en la actualidad también hay tendencias de países hacia el socialismo. El Perú también quiso implantar lo que es el socialismo. ¿Con quién? Con Abimael Guzmán, pero lamentablemente no ha logrado, ¿ya? Muy bien, entonces sería con respecto a lo que es la primera parte del curso de Historia Universal. En la siguiente sesión vamos a abarcar lo que es el proceso de hominización. Muy bien, entonces, hasta la próxima sesión.